Bien, a ver, teníamos en pizarra el problema número 20, nos da el siguiente gráfico básicamente, nos dice, calcula el valor de x, este angulito que está por acá, si el triángulo ABC, dicho este triángulo, es un triángulo equilátero, ¿no? Bueno, sabemos que si es un triángulo equilátero significa lados iguales. Vamos a colocar simbología de lados iguales, por ejemplo, serrucho, serrucho y serrucho, para denotar que ese triángulo efectivamente tiene lados iguales. Además, debes recordar que un triángulo equilátero no solamente tiene lados iguales, sino también tiene ángulos iguales. Y además también son conocidos los ángulos. ¿Cuánto vale? En un triángulo equilátero, recordar que los ángulos toman el valor de 60, 60, 60. ¿Está? Ahora, quiero hallar simplemente cuánto vale el valor de x. Para eso simplemente voy a tomar un triángulo muy importante, que es el triángulo que estamos pintando. ¿Sí? En el cual tengo dos ángulos internos, tengo x y tengo teta en este caso, y recordar que la suma de dos internos básicamente me da el ángulo externo opuesto. ¿Ah? Para finalmente por acá poder decir lo siguiente, pues, ¿no? Decir que x más teta, ¿sí? La suma de dos internos me da el ángulo externo, o sea, x más teta, planteamos por acá como ecuación, x más teta es igual a todo este ángulo externo que es 60 más teta, en el cual efectivamente podemos cancelar ya en la ecuación la variable teta y decir finalmente que en lo despejado me queda básicamente de que x es igual a 60, que era justamente, bueno, lo pedido en el problema número 20. A ver, en el problema que sigue, el problema número 21, nos dice lo siguiente. Tengo la siguiente gráfica, triángulo ABC, se han trazado dos líneas que han formado ángulo teta, teta y un ángulo por acá que es el valor de x. Bueno, nos piden el valor de x si el triángulo ABC, nos dice por acá, es un triángulo equilátero. ¿Está? O sea, si el triángulo total grande ABC es un triángulo equilátero. ¿Qué significa? Bueno, básicamente lados iguales. O sea, si este lado vale serrucho, este lado también vale serrucho y este lado también como simbología podemos plantear que también vale serrucho. Ahí está. Mi triángulo ABC es equilátero, es decir, tiene los tres lados iguales. Bueno, recordar también, y acabamos de hacer un problema parecido, recordar que un triángulo equilátero, aparte de tener lados iguales, claro, también tiene ángulos iguales y ya se conoce que el valor del ángulo es 60, 60, 60. Entonces vamos a utilizar esa característica importante en ese triángulo. ¿Sí? Para el cual, bueno, también su ángulo interno debe ser conocido como 60. Este ángulo también, todo esto de acá también es un ángulo interno que es 60. Pero como yo ya tengo una parte de ese ángulo total que vale teta, la pregunta será, ¿y cuánto me falta para completar el 60? Claro, recordarás que si todo vale 60 y ya tengo teta, una porción, lo que me falta será 60 menos teta. El total menos la parte que tengo me da justamente esa porción que me está faltando. ¿Sí? De igual forma acá, también podría decir todo vale 60, ya tengo teta, significa que esa porción que nos falta en esta parte será también 60 menos teta. A pesar de que ya no sea necesario. Bueno, ¿por qué? Porque básicamente nos concentramos en un triángulo que es justamente el triángulo que estamos pintando. Y hay que notar que tengo un ángulo interno, y puedo dar una ecuación o una relación entre ellos con el ángulo externo, que es el valor de x. ¿Sí? Recordar que la suma de dos internos me da el ángulo externo opuesto, ¿no? Y poder decir de repente de que este ángulo, que es 60 menos teta, más este otro ángulo, que es teta, la suma de estos dos me tiene que dar el ángulo externo, que según el gráfico tenemos que el ángulo externo es el valor de x. ¿Sí? Notamos que esta suma, claro, me hace que el ángulo θ se anule para simplemente tener 60 a la izquierda y 60 deberá ser igual a x. Nos pedían el valor de x es igual a 60 también en este problema. A ver, problema 22. Nos dice lo siguiente. Dos lados de un triángulo suman 22. ¿Ah? Bueno, vamos a plantear en primer lugar mi triángulo. No hay gráfico, nosotros lo podemos plantear. Ahí está, tengo un triángulo en el cual dice dos de sus lados suman el valor de 22. Supongamos que sea este lado A y este lado B. Ahí están, dos lados del triángulo suman 22, o sea, A más B tiene la característica según dato de que es igual a 22. A más B es igual a 22 por dato, ¿no? 22 unidades básicamente. Determina el mayor valor entero que puede tomar la altura relativa al tercer lado. Es decir, bueno, primero, segundo lado, tercer lado. ¿Qué significa altura relativa? O sea, la altura que cae por acá, en este tercer lado, que justamente es al que no le he puesto variable. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es el mayor valor entero? Bueno, quiero saber el mayor valor entero que puede tomar esta altura, le llamo x,
Y ya sabes que como quiero mayor valor entero, podré decir de que estoy buscando el valor de x el máximo posible. ¿Sí? El mayor de todos, pues, ¿no? Entonces podría decir de la siguiente forma. Sx es, claro, altura para el triángulo total, pero en sí también es parte o es uno de los lados de los triángulos rectángulos con los cuales forma justamente a la derecha con B y a la izquierda con A, ¿no? Y bueno, también nosotros tenemos una relación muy importante entre un cateto y una hipotenusa, ¿no? Cuando yo tengo un triángulo rectángulo y tengo la hipotenusa y tengo uno de los catetos, ¿sí? Puedo decir, o se sabe, por ella según propiedad, de que la hipotenusa siempre es mayor que el cateto. ¿Sí? En cualquier triángulo rectángulo, una hipotenusa siempre va a ser mayor que un cateto. Entonces puede decir acá, en el triángulo que está a la derecha, ¿sí? Podré decir de que esta hipotenusa, que es B, deberá ser mayor, siempre una hipotenusa es mayor que un cateto. O sea, B tiene que ser mayor que X. Y también lo haré lo mismo para el triángulo pintado que está a la parte de la izquierda. Bien, A es hipotenusa y X es cateto. Y también podría decir que una hipotenusa, que en este caso toma el valor de A, ¿sí? La hipotenusa que es A en este triángulo de la izquierda, tiene que ser mayor necesariamente que el valor de X. ¿Va? O sea, he generado dos relaciones con respecto a la hipotenusa y el cateto, sea para el triángulo azul, hipotenusa y cateto sea para el triángulo de color rojo, que está a la izquierda. Ahora, ¿eso para qué? Bueno, para tener dos desigualdades en las cuales sabemos que las desigualdades también se pueden trabajar a modo de columnas como un sistema de ecuaciones. ¿Va? En el cual, claro, si yo opero en columnas, ya que tienen el mismo sentido, mayor, mayor, la regla dice que se mantiene el sentido de mayor y simplemente opero los extremos, ¿no? Bueno, en este operar los extremos voy a tener b más a o a más b, que es lo mismo, ¿sí? Mayor que x más x, que es 2x. Pero como A más B era por dato, A más B es igual a 22, esto de acá lo puedo reemplazar y decir que eso es mayor que 2x. ¿Ah? Del cual, claro, vamos a despejar como si fuese una ecuación, ya que el 2 pasa a dividir en forma positiva. 22 entre 2 simplemente me da a pensar de que x ya tiene una restricción de valores. ¿Esto qué significa? De que los valores de x son menores que 11. Por lo tanto, los x posibles, los x, ¿quiénes serán los posibles valores de x? ¿Quiénes son valores menores que 11? Bueno, el 10, el 9, ya que son menores, va bajando, el 8, el 7 y así, de forma sucesiva. No voy a analizar hasta dónde termina, pero sí me interesa bastante. Recuerda que estamos buscando el x máximo. Y notamos que justamente esta lista de valores posibles comienza con un valor que es el mayor de todos, ya que comienza en 10, 9, 8 y va disminuyendo. O sea, me interesa solamente el primero porque ese primer valor que hemos conseguido acá, justamente será mi máximo valor que yo estaba buscando. Por lo tanto, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar en esta relación o en este problema 22x? Su máximo valor es el valor de 10. Hemos encontrado una relación donde hallar x. A ver, en el problema 23 menciona lo siguiente, me dan un triángulo, básicamente, donde tengo, bueno, los ángulos internos respectivos, y me piden clasificar este triángulo según las opciones que tenemos, ¿no? A, B, C, D y E. ¿Ah? Bueno, hay que corregir en primer lugar el problema 23, ya que al inicio el texto dice clasifica al triángulo ABC, sin embargo nuestro triángulo es el triángulo AME. ¿Está? Vamos a cambiar eso de repente, podemos cambiarlo o podemos mantenerlo. No hay ningún problema, si deseas lo corriges acá para que sea el triángulo ABC. ¿Está? Debemos de repente corregir esa parte para que concuerde con el enunciado. Ahora, para yo poder clasificar un triángulo, necesito conocer los ángulos. Como estos de acá están con respecto a X, voy a desarrollar con respecto a X para saber cuánto vale. En este caso, recordar de repente que la suma de ángulos internos de un triángulo dan el valor de 180. Y poder plasmar una ecuación, ¿no? Podré decir que 3x más 2x, que es 5 veces x, más el tercer ángulo, que vale 45, debe coincidir con el valor de 180 según propiedad. Y bueno, básicamente despejando esto de acá, pasa a restar 180 menos 45, 135. Y sacando, bueno, la quinta parte, en este caso, ¿me ayudas? Es el valor de 27. 27. Ya está. Ahora, si x vale 27, básicamente esto nos permite ya reemplazar y conocer cada angulito que al inicio era para nosotros desconocido. Por ejemplo, acá, esto será 27 por 2, 27 por 2. Básicamente el valor de 54, ya puedo conocer de forma exacta ese ángulo.
Y esto será 27 por 3, bueno, básicamente el valor de 81. ¿Ah? Claro, si nos ponemos a sumar, definitivamente eso deberá coincidir con el valor de 180. Y compremos, ¿no? Entonces nos pide clasificar. A ver, vamos a ir clasificando esto de acá según las opciones que tenemos A, B, C, D y E. ¿Listo? A ver, primera opción. El triángulo es acutángulo. El triángulo es acutángulo. Bueno, recuerda que acutángulo significa que los ángulos son agudos, o sea, los ángulos tienen una medida menor que 90. Eso significa acutángulo. Podemos notar que los ángulos, claro, 54 menor que 90, 81 menor que 90, 45 menor que 90. O sea, esta primera acción estaría cumpliendo hasta el momento. Sería una respuesta correcta hasta ahí. ¿Ah? Veamos las siguientes. Isósceles significan lados iguales, dos lados iguales. Al haber dos lados iguales, debería haber también dos ángulos iguales. Sin embargo, notamos que los ángulos son distintos, por lo tanto no podría ser isósceles. O sea, la B no podría dar como respuesta. La C, triángulo rectángulo. Para que sea llamado triángulo rectángulo debe haber un ángulo recto. Por eso se llama rectángulo, porque viene de la palabra ángulo recto. No hay un ángulo que sea recto, o sea, no hay ningún ángulo que tome el valor de 90. Por lo tanto, esta opción tampoco podría ser la alternativa al C. La siguiente, triángulo escaleno. Triángulo escaleno. Bueno, dice por acá, el triángulo escaleno, recordar que sus lados del triángulo son diferentes. ¿Está? Los lados del triángulo son distintos. Al tener lados distintos, sus ángulos también deberán ser distintos. Efectivamente, 81, 45 y 54 son ángulos distintos. Por lo tanto, sí podría llamarse triángulo escaleno. ¿Está? Bueno, como notas, tenemos dos alternativas, la A y la D. Que básicamente todo eso se resume a marcar la última alternativa, la E, ya que hay más de una que es correcta. En este caso son la alternativa A y la alternativa D. A ver, en el problema 24, último problema de esta parte, dice, tengo un triángulo en el cual dos de sus lados tienen como longitud a 7 y a 2. Supongamos que esto de acá sea el triángulo de referencia, dos de sus lados tienen la medida de 7 unidades y 2 unidades. Supongamos que esto de acá sean los lados del cual nos habla el problema. La pregunta es, ¿cuál es el mínimo, bueno, cuál es el valor del tercer lado, o sea, este lado que me falta, ¿sí? Que no sea ni el máximo ni el mínimo valor entero? O sea, necesito que esto de acá, este valor, tercer valor que nos falta, vamos a llamar x, necesito un valor para x que sea entero y además que no sea ni el mayor ni el menor. ¿Qué significa que no sea el mayor ni el menor? Bueno, que sea un valor intermedio, que esté entre el máximo y el mínimo. ¿Ya está? Vamos a buscar básicamente qué valores puede tomar x. Recuerda que cuando tengo un triángulo y me falta un lado, recuerda que hay una relación entre ese lado que nos falta y los lados que yo tengo, ¿sí? Mediante una propiedad llamada la propiedad de la desigualdad triangular, en el cual tomamos un elemento que generalmente siempre es el lado que no conozco, en este caso x, y voy a poder decir, según el teorema de la desigualdad triangular, el famoso DT, desigualdad triangular, este lado x, que no lo conozco, siempre está en un intervalo. Es mayor que algo y menor que algo. ¿Va? Es mayor que la diferencia y es menor que la suma. ¿De quiénes? De los otros lados que no he tomado, ¿no? Si he tomado el x, los otros lados serían 7 y 2. Entonces acá será 7 menos 2, mayor menos menor. Y acá será, bueno, ese mismo orden, mayor con menor, pero ahora en suma, ¿no? ¿Para qué? Para al final buscar una relación donde participe x. Y poder decirle que x es mayor que 7 menos 2, que vale 5, y menor que 7 más 2, que vale 9. Y bueno, como verás, tengo valores para x enteros en ese intervalo de 5 a 9. ¿Qué valores tenemos entre 5 y 9? Tenemos a 6, tenemos a 7 y tenemos a 8. No hay más valores enteros entre 5 y 9. Bueno, como notamos acá, tenemos un valor mínimo, ¿sí? 6 sería el mínimo valor. 8, que está mucho más a la derecha, el mayor de todos, es el máximo valor. Pero nosotros, claro, estamos buscando el valor intermedio, es decir, aquel valor que está entre el máximo y el mínimo. Y justamente eso que nos pide en el problema, vamos a colocar como respuesta acá, el valor intermedio pedido, entero, es el valor de 7. ¿No? Y con eso, bueno, claro, culminamos la parte de los ejercicios de este bloque o el nivel número 3 de nuestra guía. Y obviamente ya sabemos y ya vamos anunciando a partir de ahora de que cada clase, cada tema que terminamos del curso que llevamos, ¿sí? En cuanto a matemáticas, cada tema terminado va a ser una evaluación vía Kahoot, ¿no? Vía la aplicación, vía la plataforma Kahoot, en el cual vamos a desarrollar, recordar algunas propiedades, pero también vamos a desarrollar algunos problemas bajo el procedimiento de repente que lo que hemos mostrado acá en pizarra, ¿no?
Así que nos preparamos para nuestra evaluación, terminamos el tema, hasta acá terminamos el tema y ya vamos a ir ahora a la evaluación vía CAP. Chicos, nos